¿Por qué no tenemos un Bukele? Sí, pero no es lo mismo. Sí. El Salvador, que Zacatepec, ¿no? Sí. Que vete y cumplimenta uno en la Sierra Mapolera de Guerrero, o en la Sierra Madre Occidental, en Sinaloa. O sea, las condiciones incluso geográficas a veces juegan en contra de las propias estrategias de seguridad. A ver, sin duda es un factor, y yo sumaría otro. ¿Cómo nos va a afectar en los siguientes años la decisión de Joaquín Guzmán López de haber secuestrado y entregado a su padrino, el Mayo Zambada? A ver, es que yo creo que precisamente en esta ruta de fragmentaciones, o sea, hay un peligro real de que el proceso de fragmentación del cártel de Sinaloa siga. O sea, es decir, no se va a parar en estas dos facciones, o sea, en los Chapitos y en la Mayesa, sino que se corre el riesgo de que vaya más allá precisamente porque tienen células regionales muy poderosas. O sea, los Salazar en Sonora, Chihuahua, los rusos en el área de Mexicali, San Luis Ríos, los Colorado. Cabrera Sarabia en Durango. Los Cabrera Sarabia, los Arzate en Tijuana. Es decir, hay células que no necesitan estar en la estructura mayor para tener negocios rentables. Entonces, si se da el arresto o el abatimiento de Ismael Zambada Sicarios o de Iván Archibaldo, no acaba ahí el asunto. O sea, eso va a detonar que esa facción pueda dividirse muchísimo más. ¿Por qué? Porque, digo, a lo mejor en el caso de Iván Archibaldo entra Alfredo, por así decirlo, tienen un sucesor natural, pero si cae Ismael Zambada Sicarios, ¿quién es su heredero natural? No hay uno. O sea, es decir, hay al menos 10 personas que pueden sentirse con el derecho de decir yo soy el siguiente en la línea, y cualquiera de ellos puede romper con la facción y generar un proceso de fragmentación mayor, que además puede ser alimentado por los enemigos de la organización, porque les conviene tener a rivales fragmentados. Claro. ¿Y tú crees que esto el gobierno lo tiene claro como para decir, híjole, mejor no los combatimos, mejor solamente los controlamos? Porque entonces, si combatimos y si las Fuerzas Armadas abaten al hijo del Mayo Zambada o arrestan a Iván Archibaldo y se lo llevan, se nos hace un reguero de pólvora a toda esta parte. Entonces, mejor le movemos poquito al asunto. Es que yo creo que el enfoque debe ser distinto. O sea, es decir, a mí me agrada mucho la forma de abordaje que hacen en Estados Unidos o en Italia. Aquí lo que hacemos es identificamos a alguien y así casi en caliente vamos en contra de él. Mientras que en Estados Unidos no, identifican a un jefe de la mafia. Luego se dan cuenta de con quién convive y empiezan a mapear, a hacer la red. Le dan seguimiento. Y entonces cuando tienen 50, 60, 70 nodos identificados, en un solo día van por ellos. Ya lo hicieron con cárteles mexicanos. No sé si te acuerdas, hace un par de meses hicieron un arresto como de 670 operadores del cártel Jalisco Nueva Generación, y un mes antes habían hecho con un número similar del cártel de Sinaloa. Sí. Es decir, a lo que tenemos que apostar es a descomponer redes completas, o sea, es decir, ir por segundos, terceros, cuartos niveles al mismo tiempo, y eso sí genera daños más profundos en la estructura. Eso sí debilita, y el proceso de recomposición es mucho más lento y puede ser aprovechado por el propio gobierno. Lo mismo pasa en Italia cuando combaten a la Cosa Nostra, la Camorra o a la 'Ndrangheta. Y también creo que lo que necesitamos es generar expertos en cada organización criminal. Si en Estados Unidos, en este momento, hay un atentado terrorista, el presidente
y el director de la CIA le pueden hablar a un especialista que tiene 15 años en ese grupo terrorista estudiándolo. En México no tenemos gente especializada en cada organización. O sea, es decir, no hay alguien especializado en los tequileros. No hay menchólogos. No hay menchólogos. Entonces, necesitamos expertos en cada organización criminal que estén generando información para una mejor toma de decisiones. A ver, déjame, te hago una pregunta de abogado del diablo. ¿Será que no se puede realizar ese tipo de operativos simultáneos? Donde además es el nivel de secrecía que se necesita es brutal, ¿no? Sí, porque claro. Tienes que operar 70 órdenes judiciales, mandamientos judiciales de arresto al mismo tiempo. Sí, claro. Si se te filtra uno, se te pelaron 69, 68 tipos. Pero también será que es muy complicado por la propia geografía del país. Porque en Estados Unidos o en Italia pues las vas a cumplimentar en alguna ciudad, aunque es un suburbio. Y aquí es en la sierra. Sí, ¿no? sí, claro. Hay una dificultad incluso geográfica. ¿Será que también eso es una de las grandes desventajas? Porque mucho se habla también del proceso de ¿por qué no tenemos un Bukele? Sí, pero no es lo mismo. Sí. El Salvador que Zacatepec, ¿no? que vete y cumplimenta uno en la Sierra Mapolera de Guerrero o en la Sierra Madre Occidental, en Sinaloa. O sea, las condiciones incluso geográficas a veces juegan en contra de las propias estrategias de seguridad. A ver, sin duda es un factor y yo sumaría otro, que es no tenemos instituciones confiables. O sea, esto que tú dices, o sea, vas a tener que cumplimentar 70 órdenes de aprehensión, 70 posibilidades de que se filtre toda la información, y luego, pues lo peor es prácticamente las autoridades locales van a avisarle a los capos, hey, ya vienen por ti, ya acaba de llegar la Sedena, la Semar, claro, o la Guardia Nacional. O sea, ese es uno de los grandes pendientes que tiene nuestro país. Hay una estructura política, o sea, y luego malamente siempre vemos a la estructura política que protege al narco y al narco como si fueran dos cosas diferentes. Son una misma red criminal. O sea, es decir, dentro de cada red criminal hay políticos que están a su servicio, hay militares, hay policías. Y entonces, mientras no limpiemos la casa de esa influencia, pues difícilmente vamos a poderlos combatir. Yo soy de Coahuila y afortunadamente Coahuila no tiene pues una situación tan compleja en materia de seguridad, pero por ejemplo en 2011, 2010 sí la tenía, y a mí siempre me causaba mucha extrañeza, aunque no extrañeza porque sabía por qué se daba, que de un lado del lecho seco del río Nazas, o sea que era Torreón, operaban los Zetas y tenían dominio completo, y del otro lado el cártel de Sinaloa, y la frontera pues era inexistente. ¿Sí? Que era lo que explicaba que uno estuviera de un lado y otro del otro y no pasara, o sea, es decir, sí había escaramuzas para tratar de conquistar el territorio, pero se regresaban a sus espacios, la protección institucional. Sí, en el Cerro de la Cruz me acuerdo decían, los Zetas tenían protección de los municipales y los de Sinaloa de los estatales. Exacto. Y había una división invisible en la cual no existía, pero cada uno tenía su propia policía que los cuidaba. Una locura. Entonces, eso también explica los espacios de dominio de las organizaciones criminales. Y pues con este pacto de impunidad, o sea, hemos fingido durante años que no existe. Y a ver, creo que parte de eso es un área de oportunidad del gobierno federal actual. O sea, yo no digo que no haya habido algunos avances o que no haya, mejoras en la estrategia. Pero si no le apuestan a limpiar la casa y entender que hay políticos de todos los partidos, incluyendo de Morena, coludidos con el crimen organizado, y que protegerlos implica
el no solucionar el problema de fondo, las cosas no van a cambiar. Digo, incluso abocándose a ello, las cosas van a cambiar lento. O sea, es un proceso de muy largo aliento, pero pues si no nos concentramos en eso, difícilmente vamos a poder hacer un cambio de fondo.